gente. Só apresentar o Isaac, ele é sociólogo, professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Lima, foi diretor da revista Hablemos de Cine, que é uma revista muito importante para a história do cinema latino-americano, desde os anos 60. Foi diretor da Filmoteca de Lima, tem uma série de livros publicados sobre cinema latino-americano e é uma honra para a gente recebê-lo aqui. A gente está com uma questão, ele acha que não precisaria de tradução. Vocês acham que a gente faz um teste e vê se ele... Porque se não traduzir, a gente ganha tempo de comentário dele, né? Ou o que vocês acham? Assim, vocês preferem que tenha tradução? Acho que não? Tá. Então vamos tentar aqui. Ele disse que falou um espanhol bem pausado, claro. Então eu vou deixar. Obrigado, Isaac. Gracias, Víctor. Buenas noches. Me gustaría poder, no sé si hablar en portugués, al menos en portuñol, pero he comprobado a lo largo de mi vida que el portuñol solo lo hablan los brasileños. Entonces cuando me encuentro con amigos brasileños y me dicen vamos a hablar en portuñol, ahí descubro que solo los brasileños hablan en portuñol. Los no brasileños seguimos hablando en español, es decir, les dejamos a ustedes hacer el esfuerzo y no ponemos ningún esfuerzo de nuestra parte, cosa que a mí en lo personal no me parece justo. Creo que deberíamos también hacer un esfuerzo para contribuir en esta especie de lengua, vamos a decir, intermedia que sería el portuñol. Quiero preguntarles, ¿todos me han entendido? Muy bien. Ya. Sí, yo le decía, cuando Víctor me dijo, vamos a hacer una traducción, le dije, ya esto lo he hecho en otras oportunidades con auditorios brasileños y no he tenido dificultad. Y así que espero poder hacerlo sin que resulte, pues, incomprensible o difícil de entender lo que puedo decir. Sé además muy bien, como todos ustedes, que en el caso inverso podría presentarse la dificultad, es decir, que fuese un brasileño que habla ante un auditorio hispanohablante. Eso ocurre en mi país y en otras partes. En algunos casos no se precisa de traducción, pero siempre hay algún asistente que dice, bueno, no entiendo, que se traduzca, porque con un poco de buena voluntad también nosotros podemos seguir y podemos entender un portugués naturalmente claro, pausado, y que en todo caso pueda explicar alguna construcción que no resulte de todo comprensible. Bueno, voy a pasar sin mayor trámite porque sé que el tiempo es limitado a hacer algunos comentarios de la película que se ha visto, que desde luego no es un relato para nada, digamos, convencional. Es una película bastante atípica, lo fue en su momento, cuando la película se estrenó y se dio a conocer en el año 1969, y bueno, lo sigue siendo con el tiempo. En primer lugar, y para dar algunas referencias contextuales, la película se filma en una época, en un periodo que es el que se está viendo además en esa muestra de cine argentino, especialmente tormentoso desde el punto de vista político. Es la época en la que las teorías del llamado tercer cine, que moviliza el colectivo de cineastas liderado por Fernando Solanas, que había filmado un año antes la película La Hora de los Hornos, están en auge, ¿no? Es decir, los cineastas, no todos, pero muchos de los cineastas
más, diríamos, avanzados de ese periodo en Argentina defendían un cine más comprometido políticamente. Como La Hora de los Hornos, que fue una película pensada en la acción política. Era una película hecha para ser vista, para ser discutida, pero finalmente para motivar a los espectadores a tomar no solamente, digamos, a incorporar actitudes, sino acciones. Una película que se pensaba como un estímulo o una propuesta para la lucha revolucionaria. El de La Hora de los Hornos, es el ejemplo, digamos, más políticamente más radical, la experiencia más extrema. Pero en ese tiempo, la tendencia, diríamos así, bastante numerosa entre los cineastas era hacer un cine más comprometido, por lo menos socialmente. Películas de denuncia, películas de cuestionamiento del orden establecido, que era además una corriente que de una o de otra manera cubría diversos países de América Latina. Esta película entonces aparece como una especie de, diríamos, cuerpo extraño, atípico. Y por otro lado, es una película que estaba escrita por dos escritores muy célebres, no solamente en Argentina, por supuesto. Uno de ellos, Jorge Luis Borges, sin duda, es una de las grandes figuras de la literatura, no solamente latinoamericana, ¿no? Habría que decir de la literatura mundial del siglo XX. Muchísimos escritores. Yo menciono, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa, compatriota, que ha dicho alguna vez que se sentía un poco avergonzado de haber recibido el Premio Nobel de Literatura cuando a Jorge Luis Borges no le dieron el Premio Nobel, ¿no? Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, con quien escribió algunas obras, digamos, en conjunto, en pareja, pero que tiene, aparte, Bioy Casares, una obra propia, también muy importante. Pero estos dos escritores no pertenecían a la órbita de los escritores, digamos, progresistas. Y más bien, en ese momento, eran muy mal vistos políticamente. Entonces, una película con una historia elaborada por Borges y Bioy Casares no era, digamos, a priori, en principio, una película, repito, bien considerada o que no iba a ser bien considerada por una intelectualidad bastante radicalizada, que era el espíritu de la época, y no solamente en Argentina, en muchos otros países de América Latina, ¿no? Creo que incluido Brasil, aunque Brasil en ese momento, yo sobre esto no les voy a dar ninguna lección, por supuesto, pero ya vivía bajo el régimen de la dictadura, con lo cual tampoco, digamos, las posibilidades de un cine políticamente más radical estaban bastante disminuidas por la acción de los controles políticos y de la censura. Entonces, la película pasó un poco inadvertida. No se le prestó mucha atención. Por otro lado, para el público fue una película rara, extraña, digamos, para el público más... el público promedio, ¿no? El público no especializado. Entonces fue una película que no tuvo éxito, no tuvo suceso en las salas y no estuvo bien considerada, vamos a decir así. Es con el paso del tiempo que Invasión ha sido rescatada como una obra muy avanzada en su momento y como una visión
bastante, bueno, evidentemente, diríamos metafórica, porque eso es un dato fundamental en la película, no es una película planteada realistamente desde el punto de vista de un tratamiento, ¿no?, que quiera mostrar unos hechos en forma realista. Pero como una metáfora finalmente bastante más inquietante, diríamos, perturbadora de lo que podía parecer inicialmente. Por lo pronto, se trata de aun cuando la película no esté ambientada expresamente en Buenos Aires y solo hay un cartel casi al final en este estadio, el estadio de Boca, exactamente, es la Bombonera, es la famosa Bombonera, y es uno de los lugares que... ¿Tú eres argentino? Chileno. Chileno. Uno de los lugares más, qué sé yo, digamos, emblemáticos de la geografía bonaerense, ¿no? Una de las experiencias que se le sugiere a muchos visitantes de Argentina es ver un partido de la Bombonera, porque las características del estadio que producen una especie de sensación de encierro mayor que otros, hace que la vibración de las barras se sienta como una especie de terremoto sonoro. Bueno, ahí hay es la única alusión a Buenos Aires. Por lo demás, habría que decir, es Buenos Aires y no lo es. Claro. Diegéticamente, por utilizar este término que hay mucho en la literatura y en las ficciones fílmicas también, es decir, en el mundo representado es Aquilea. ¿Qué cosa es Aquilea? Claro, una ciudad inexistente, una ciudad innominada, es una ciudad inventada para efectos de la película. Existió. Leí que en el pasado hubo una Aquilea, que era un pueblo, no recuerdo exactamente dónde, que fue destruido por los romanos, en la época del Imperio Romano. Sí, el nombre tiene sonoridades griegas, helénicas, pero para efectos de la película es una nueva ciudad, perteneciente ¿a qué país? No se sabe, pero no solamente no se sabe, no interesa. ¿No? La película crea además su propia geografía. Para un argentino puede ser muy identificable. Hay lugares como la Bombonera, por ejemplo, y otros que son reconocibles. Otros pueden serlo un poco menos, pero lo que nos sugiere la película es que es una ciudad probablemente mucho más reducida que Buenos Aires, ¿no? O sea, es una ciudad muy, muy extendida y con límite, con fronteras. Los datos geográficos que se dan son datos de fronteras. Una que es un territorio medio boscoso, podría ser el delta del Tigre, ¿no? Pero no lo dicen. También hay territorio medio portuario, otra zona fabril, pero son límites que tienen que ver, además, me parece, con la idea del cerco, con la idea de espacio cercado, de espacio amenazado. Pero, por otra parte, no sabemos, no se sabe, se oculta precisamente quiénes son los que están amenazados y quiénes son los que amenazan. No hay un ejército, no hay una policía. ¿Quiénes son los que defienden? Las características que uno tiene es que se trata como de un grupo. El grupo de defensa podría ser intercambiable, los defensores se pueden intercambiar con los invasores o con los atacantes, ¿no? Son como un grupo de conspiradores en los que sí pueden haber comportamientos más o menos heroicos, pero esos comportamientos heroicos no dejan de estar atravesados por una sensación de pesimismo o de fracaso.
de alguna manera los defensores saben que están condenados. Y no es que no realicen acciones defensivas, pero muy lejos de cualquier connotación, digamos, claramente, notoriamente heroica. Empezando por el personaje principal, el personaje de Julián, que está interpretado por un actor de origen chileno, que es Lautaro Murúa, pero cuya carrera se desarrolló mayormente, no en Chile, sino en Argentina. Él se instaló relativamente joven y fue uno de los actores más característicos del cine argentino de los años 50 y también un importante director, con una obra limitada, una obra pequeña, pero sobre todo las primeras películas de Lautaro Murúa, muy bien consideradas por la crítica, son películas pertenecientes a lo que se llama la generación del 60. Un actor de mucha prestancia, de mucha, digamos, de mucho atractivo personal, de mucho carisma, y se puede ver en la película. Por cierto, la que hace de la pareja de Irene, la actriz Olga Zubarry, que es una de las actrices más longevas del cine argentino, aunque tengo la impresión de que ya hace tiempo que dejó de actuar. Ella apareció por primera vez a mediados de los años 40. Está muy bien conservada, debe tener unos 40 y tantos años, pero bastante bien conservada. Es una de las sobrevivientes, digamos, históricas del cine argentino. Ya en la actualidad, es una película del año 69, o sea, han pasado 46 años. Olga Zubarry se acerca a los 100. Bueno, y no hay, y esto creo me parece una cosa también especialmente destacable en la película, personajes que generen simpatía. Cuando hay fuerzas contrapuestas, cuando hay, para decirlo en la forma más simplificada y sencilla, ¿no?, los buenos y los malos, hay una corriente emocional que naturalmente favorece a los buenos y desfavorece a los malos. Eso no existe aquí. No. La identificación es muy problemática, porque no hay rasgos emocionales que motiven la identificación. Por otro lado, tampoco se sabe cuáles son las razones, qué cosa es lo que ellos defienden y qué cosa es lo que quieren lograr los invasores. La presencia de los invasores, salvo en la parte final, es por otra parte muy limitada, ¿no? No es que sea no es un ejército, no es una organización que tenga un contingente muy amplio. Solo al final vemos que ingresan en avionetas desde el aire, balsas, el mar, un presunto golpe, y luego autos y camiones. Por otra parte, quería también hacer una referencia en relación al momento y a la ciudad. Es una ciudad casi desierta. Estos defensores, ¿a quién defienden? ¿Dónde está la población? ¿Dónde están los pobladores? Casi no se ve a nadie caminando por la calle, ni autos circulando. Hay autos detenidos, pero no están circulando. Es como una ciudad casi fantasma, una ciudad sin vida. Entonces, aunque en algún momento dicen, alguien dice, hay que defender al pueblo, ¿no? Creo que no utilizan la palabra pueblo, pero algo así. Entonces, no, hay que defender la ciudad. Pero que la ciudad como una entidad absolutamente fantasmal, la ciudad como algo rígido que no tiene, digamos, vida propia, que no tiene manifestaciones, no se ve gente trabajando.
no se ven parejas, no se ven niños, no se ven ancianos. Es una ciudad ya como previamente devastada desde el punto de vista humano. ¿Ve? Como que los invasores van a tomar una ciudad que es una, no sé si la palabra existe, como iba a decir un cascarón. ¿Tú vives aquí? ¿Cómo se traduciría cascarón o se entiende? Una casquiña, sí, exactamente, como una, en cierto sentido diríamos como una escenografía, ¿no? Es como una escenografía de ciudad, más que una ciudad real, por más que lo sea, por más que sean ambientes de Buenos Aires los que aparecen ahí. Como si fuera un presepe. ¿Cómo si fuera? Presepe. Exactamente, sí. Una escenografía especial. Así es. Por una mascarada. Por una parte, la época. Sí, los autos serían casi el único elemento relativamente identificador de una época, porque, digamos, los trajes, los ternos, no son tan precisos, ¿no? Podrían ser los años 40, podrían ser los años 50, todavía en esa época el predominio, digamos, del terno y de la corbata era muy notorio, ¿no? Ya, en estas últimas décadas no es así. Pero llama la atención también, por otro lado, que estos combatientes lo hagan vestidos como se visten y teniendo ese aire, esa pinta ¿se dice acá también? De oficinistas o de profesionales, te puede ser una... que uno esperaría ver con los defensores. Entonces, les decía, los autos constituyen el elemento más o menos identificador de una época, esto sí puede ser comienzo de los años 60. El letrero al final indica que es el año 1957, pero luego el personaje que entra al cine, al cinema, ve una película, un western, probablemente yo reconocí, ahí sí perdería esos concursos de preguntas y respuestas si me preguntan qué western es ese, pero sí el protagonista, que es Tim Holt. Tim Holt, que fue uno de los actores de una famosísima película de John Huston que se llama El Tesoro de la Sierra Madre, ¿eh? El más joven del Tesoro de la Sierra Madre. Bueno, él es el héroe que fue además protagonista de muchísimos western. Entonces un western debe ser de comienzo de los años 40. Es como que tampoco corresponde, no que no se pudiese ver en el Buenos Aires de los años 60 algún western más antiguo, pero es raro. No eran las películas que se, vamos a decir, allá, supongo que tampoco aquí en Brasil, que se repusiesen. Habían otras con más, de mayor cartel, de mayor nombre de las figuras. Tim Holt, después de esos tiempos, se perdió. Digamos, ya en los años 50 ya no era un actor conocido. Bueno, entonces, creo que es un dato deliberado para crear esta impresión de indefinición temporal, que la película no corresponde a una época determinada, que hay una cierta vaguedad, que hay una cierta indefinición y hay una cierta incertidumbre en el sentido temporal. Se pueden hacer, como en todo, muchas lecturas, ¿no? Muchas lecturas
muchas interpretaciones a partir de estos datos metafóricos, ¿no? De una sociedad en crisis, de una sociedad amenazada, de una sociedad en la que se vive permanentemente bajo sospecha. Alguien comentaba ayer, algún amigo, que se ha creado, me parece que en París, una maestría en sospechología, ¿no? Y claro, esta es una película en la que también es eso, ¿no? Todos son sospechosos, todos son, por momentos, no tiene nada que ver, pero yo sentía en la película un poco la atmósfera de El proceso de Orson Welles, la película basada en una obra de Kafka, es otra cosa, pero hay algo de eso, ¿no? De un personaje que está sujeto a fuerzas que no logra controlar, ¿no? Un destino que se le impone. También aquí, un personaje que tienen un destino, digamos, trágico, y que además no inspiran tampoco confianza, ¿no? Inspiran más bien una cierta desconfianza. Son personajes como que llevan la marca de la sospecha. A propósito, un dato adicional, extra película, es que Hugo Santiago, el realizador, filmó muchos años después otra película en Francia, donde ha hecho la mayor parte de su carrera. Hay un último largometraje que filmó en Argentina, el título se me va en ese momento, pero la que filmó en Francia se llama La vereda de Saturno, que hace muchas alusiones a la historia de invasión. Bueno, hay un personaje que habla, que es un exiliado, ¿no? Que dejó Aquilea. No explica mucho qué pasó en Aquilea, qué cosa es lo que quedó en Aquilea, pero la dejó. ¿Ya? Eso es una referencia dentro de la historia a esta película anterior. No es una continuación, no es un... no sé, lo que sé. En castellano se habla mucho, y en los últimos tiempos cada vez más, de las secuelas. También Secuencias. Tal cual. Ya, parece que es más internacional. No lo es. Pero hay referencias. Entonces, les decía, dentro de todas las interpretaciones, es eso, ¿no? Una sociedad amenazada, una sociedad bajo sospecha. Que eso aluda al régimen militar argentino de esa época, que era los años en que el general Juan Carlos Onganía era todavía el presidente argentino antes de que el régimen militar terminara. Viene, digamos, ese interregno, ese periodo peronista, que luego termina trágicamente con un golpe que da paso a una dictadura que finalmente va a ser la dictadura más sangrienta, ¿no? La dictadura de General Videla entre el año 76 y el año 83. Esta dictadura que hasta el año pasado me parece que se murió Videla preso menos años de lo que debió estar, y que siguió como otros de estos torturadores. Acaba de ocurrir también con el general Manuel Contreras, coronel, cuando fue el jefe de la DINA de Chile, ¿no? Que igual murió y que nunca, no solamente no se arrepintió, sino que siguió manteniendo esa posición casi fanática de que la violencia aplicada era una violencia necesaria, ¿no? Hay represores argentinos que siguen creyendo que eso era la única manera, pues, de salvar a Argentina del comunismo. Entonces, pero esta película no pertenece a esa época, pertenece a una época anterior. De todas maneras, pueden haber alusiones, repito, a una situación en la que los personajes resultan sospechosos. Mucho más adelante, en Argentina, se realizó una película en época de la dictadura, pues ya cuando la dictadura estaba terminando, de los militares. Ya no estaba Videla en el poder, me parece que ya estaba Galtieri, que fue el presidente argentino, que mandó que tomaran las islas de las Malvinas y que provocó la guerra con Inglaterra. Adolfo Aristarain, ya es que es
un cineasta que hizo varias películas en Argentina, que lamentablemente en los últimos años está inactivo, dirigió Tiempo de Revancha. Tal vez alguno de ustedes la conoce, con el actor Federico Lupi de protagonista, donde se hace también una alusión, pero ya en un relato distinto, es como una suerte de thriller viene la sospecha y al silencio, al guardar silencio, ¿no? No se puede hablar. Hay el personaje que hace una estratagema de mudez, de haber perdido el habla en un supuesto accidente, para obtener el beneficio, un beneficio económico de una empresa minera. Pero se puede hacer esa lectura política del silencio frente a una situación política en la que no es posible hablar, no es posible no solamente hablar libremente, ¿no? Hablar de una manera que se cuestione el poder del Estado. Sí, ya. Sí, ya justo estaba terminando, ¿no? La noche de los lápices, ¿no? Que habla sobre los movimientos estudiantiles que se alzaron en la dictadura militar y los muertos también, desaparecidos. La noche de los lápices. La película de Héctor Olivera, yo creo que recién está sonando, ¿no? No. Sí. Sí, puedo levantar la voz bastante, así que no necesito el micrófono, pero sí, pero La noche de los lápices es más directa, quiero decir, es el retrato de la represión. La otra no, la otra es una película que habla en clave metafórica, como invasión, ¿no? En cambio, La noche de los lápices es la presentación de la violencia tal cual. En alguna medida, La noche de los lápices es como las tropas de élite brasileñas, ¿no? Es esa violencia directamente mostrada. ¿Ya pasamos a pregunta? Eu quero fazer uma pergunta a você. Aqui. Eu vou falar de espaço para voz em português, tá bem? Está bien, perfecto. O microfone para todo mundo. Por favor. Eu vivi muito tempo em Buenos Aires, vivi 14 anos em Buenos Aires. E eu te pergunto, qual a validade que você coloca nesse filme como representativo do cinema argentino? Qual a validade? Porque o filme é um filme totalmente atemporal. Ele é atemporal. Ele realmente, a sua explicação foi ótima. Ele não situa, não dá para fazer um engajamento político, né? Eu acho que ele recai muito, quase no surreal, né? O que me chamou muita atenção, que eu identifico muito com os ensaios que eu vivenciei lá há muito tempo, é a indumentária. E uma certa nostalgia no filme. É uma característica muito do argentino, né? O resto me passou assim, eu queria a sua opinião, né? Qual a representatividade real do cinema? Eu sinceramente, não vejo muito. Agora, vejo características, sim, da Argentina, né? A ver, voy a empezar, pues su pregunta me ha hecho recordar las declaraciones, la respuesta que el director Héctor Babenco, argentino de nacimiento, pero brasileño de adopción y de corazón, dijo una vez a una revista argentina, aunque luego ha filmado dos películas en Argentina, habladas en español, pero que yo no he visto, lamentablemente. He visto muchas películas de Babenco, pero esas argentinas no, han tenido poca circulación. En la entrevista, cuando él sostenía que él había escogido ser brasileño, y decía un poco, naturalmente no es lo que usted ha mencionado, pero decía, los argentinos están abrumados por culpas, están abrumados por pesos emocionales. Eso explica que haya tanto psicoanalista en Argentina, ¿no? Que debe tener tanto más que Estados Unidos.
no hay una cultura de la vida. O sea, en Brasil sí la hay, ¿no? Entonces yo nací, pero no soy argentino. Entonces es bien interesante como negación. Y, cierto, hay una cosa además, otro dato importante de la película, que la música, que sí es muy argentina, ¿no? Es este es tango más libremente ejecutado, ¿no? No sé qué. También, pero yo diría que entre el tango y como que es esto, el tango es un ritmo tan nostálgico, el bandoneón, ¿no? Por sí mismo lo es, ¿no? Tiene una carga emotiva muy fuerte. Digamos que es un cierto dato de argentinidad, digamos, pues no es, la música no es un elemento, naturalmente, como ustedes saben bien, casual o aislado, está especialmente puesta. Pero yo no diría, ya ahora sí, ante su pregunta, claro, yo no diría, es una película típicamente argentina, no. No, es una película de autor, es la mirada del autor. Como también en el caso de Borges, por ejemplo, ¿es un autor argentino? Sí, es un autor argentino. Su literatura desborda la Argentina. Y en esos años, yo he escuchado decir aquí y allá, en diferentes lugares, como que Borges no era pues un latinoamericano. Borges era una especie de autor, sí, pero sí, entre intemporal y desterritorializado. No, Argentina también es... Argentina... Dicen, ¿no? Sobre todo en los años de la crisis económica, que por primera vez en la vida, no sé si aquí en Brasil tal vez se decía, Argentina se convierte en un país de América Latina, pues se sintieron siempre mucho más europeos. Y me parece que fue el mismo Borges que en una oportunidad, haciendo una comparación, decía, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas, y nosotros los argentinos descendemos de los barcos, es decir, de los migrantes que vinieron de Europa. Entonces, claro, es una cultura, es un país que ha mirado durante mucho tiempo, por lo menos Buenos Aires. Si uno habla con un correntino, con un santafesino, dirá, nosotros somos distintos, ¿no? Pero en Buenos Aires la mirada hacia Europa ha sido, digamos, muy fuerte. Lo que no quiere decir, por supuesto, eso, ni es un país europeo, es un país que siempre ha sido un país latinoamericano con muchos elementos, con mucho sincretismo cultural. No sé si hay algún argentino por acá entre los presentes y perdonen algunas posibles, no sé si decir, intromisiones en alguien que no es argentino, aunque viajo muchísimo, ¿no? En términos de permanencia, después de Perú, en el tiempo que más tiempo he vivido en Argentina. No seguido, no continuo, pero sí muchas veces. Entonces, creo que sí podemos decir, no que sea una película típicamente representativa, que como lo típicamente representativo es aquello, naturalmente, que tiene más que ver con componentes, el costumbrismo, componentes de folclore local. Por ejemplo, estamos hablando en estos días en el encuentro de investigadores de cine latinoamericano en la Universidad Fluminense, en Niterói, de estos temas, de cine de América Latina y especialmente de la época en que el cine de América Latina, sobre todo Argentina y Brasil, Argentina y México, perdón, Brasil no tuvo mucha, como seguramente ustedes saben, no tuvo difusión continental. No fue tampoco una industria tan sólida como especialmente la mexicana, ¿no? Que tuvo una capacidad de producción muy grande, con políticas, con género muy claramente establecidos y con una circulación continental que llegó incluso a uno de los amigos veteranos y me lo decía, aquí se veían las rancheras mexicanas, los melodramas, las películas de Cantinflas, y con éxito. Entonces, ahí, claro, podemos identificar, vamos a decir, cines nacionales o un cine nacional más caro. Argentina también, y yo creo que Brasil, ¿no?
comedias, por ejemplo, bueno, el material, lo que hizo La Cinedia o La Atlántida, pero con una circulación más limitada. Esta es una película de autor, donde los referentes son más vagos, pero yo no dudaría de su argentinidad. Creo que lo es, en la medida en que lo son Bioy Casares y Borges en su literatura, ¿no? ¿Quería darme cuenta? Yo le quería adicionar algo a la pregunta de él, solo que en la primera escena me parece que hay un personaje que habla en español, en lengua española de España, claro. España. Y eso me descolocó completamente, porque me imaginaba que era Buenos Aires, bueno, vamos a estar ahí en Buenos Aires, y de repente hay un personaje que habla con otro sotaque, ¿no? Con otro sotaque, con otro acento, y aí já me descolocou. Agora, a parte poética é muito argentina. Muito A argentina. maneira de falar, Sim. totalmente Sim. argentina. Aí está. Aquilo é, na hora que ele fala os poemas, é um argentino. Sí. Y ahí está la pluma de Borges también, que rescata esta literatura desde la literatura gauchesca, ¿no? A gente sente aquele ritmo de Exactamente. falar. Né? Yo recordaba, pues hacía tiempo que no veía la película, en mi recuerdo no había el uso de las terminaciones verbales que tienen los argentinos, que no se usan en el resto de América Latina. Por ejemplo, el uso del vos, ¿no? El vos. Sí, que en el resto de América hay un poco, en Colombia, incluso en Bolivia, pero el tú, digamos, es lo que predomina. A propósito de eso, yo hasta ahora no he encontrado nadie, y sigo preguntando desde hace muchos años, ¿por qué en Brasil se usa el você y no el tú como en Portugal? Não, atualmente é o contrário. Eu sou professor e atualmente o tu está predominando mais que o você. Ah, caramba. Muito mais. O sea que puede terminar imponiéndose... Agora qualquer coisa é tu. Aí eu tenho que eu recrimino, eu falo, fale você. Não, hoje em dia, nas padarias ou nas pessoas, inclusive, de poucas instruções, elas preferem tu. Não falo mais você. Só tem uma pessoa Agora é que tu. A ver, Completamente. un dato interesante. Olha, tu. Por favor. Porque además, ya voy a ir terminando, porque además el tuteo se está generalizando en todo el mundo hispanohablante, es que cada vez más, ¿no? El usted resulta para las relaciones muy formales, pero el tuteo cada vez más, de España, de América Latina. Él quería preguntar... Eu gostaria de perguntar se como é a questão do cinema no Peru, porque aqui no Brasil tem um controle estrito de qualquer tipo de cinema que remonte à nossa realidade tenebrosa que existe aqui. Então só temos no cinema brasileiro só filmes totalmente imbecis, já há muito tempo. Há muito mais do que durante a ditadura militar. Temos uma ditadura civil com uma farsa de eleições que encobre todo um controle total da mídia. Então, gostaria de perguntar no Peru, que tem um processo revolucionário que não para nunca, não vai parar nunca, com a prisão arbitrária do Abimael Guzmán, inclusive, que não pode nem ser visitado nem por advogados. Eu gostaria de saber com o senhor se o cinema também é controlado lá no Peru, como é aqui no Brasil, que não tem nada que remonte à nossa realidade tenebrosa aqui. Bueno, eso proviene de la peor dictadura, que finalmente es la dictadura económica, porque las dictaduras políticas terminan en algún momento, las dictaduras morales se superan, ¿no? Pero la dictadura económica es pues muy rígida. Entonces, ese es un problema que yo creo que ocurre en todas partes. Por ejemplo, en estos momentos en el Perú, la actividad cinematográfica está levantando. Hubo una película, una comedia, que hizo más de 3 millones de espectadores, que es una... Bueno, supongo que aquí también, que siendo Brasil como es 3 millones de espectadores, es una buena cantidad, ¿no? No es que sea una cifra baja, pero en Perú, que no tenemos la población que tiene Brasil, que somos 30 millones de espectadores, 3 millones es el 10%. Es el 10%, digamos el 10% de la población. Éxito formidable. Pero ¿qué pasa? Que luego era una comedia popular, con un cómico muy conocido, buen actor. Comienzan a hacerse películas en esa misma línea y cada una es peor que la anterior. Sim, sim.
Es una película de terror, muy exitosa, ¿no? Y se han seguido haciendo películas de terror. Las que vienen son, si la primera era una película, digamos, mediana, la segunda ya es menos, la tercera es mala, la otra es muy mala, y así. Es una especie de precipicio, Como ¿no? aqui. Como aqui. Como o cinema de aqui. Horrível, Sí. horrível, horrível. Horrível. Perdón, O que passa aqui? quiero terminar, los que han permanecido, si alguno de ustedes, porque he traído algunos libros, 2 libros míos, y si tienen interés, están aquí, ¿no? Uno se llama el Nuevo Cine Latinoamericano de los años 60, que es un libro bastante ambicioso, un libro muy orgánico de lo que fueron los movimientos del nuevo cine en el periodo de los años 60. Incluyo un análisis de la película que acabamos de ver, de Invasión, y naturalmente hay películas brasileiras también. Confieso en el libro que la producción de Brasil es la que menos conozco, pero digamos, pude ver y trato también de rescatar como parte de ese nuevo cine latinoamericano algunas películas brasileñas a las que no se les dio mucha importancia en su momento. Otro se llama Tierras Bravas, cine peruano y latinoamericano. En fin, si alguno tiene interés, ahí están los libros. Sí. Ahí está la entrada.